Nos tiene todos los detalles de esta controversia. Casi todo el país lo vio, pero sobre todo lo escuchó. Con traje de charro, Sebastián de la Cruz interpretó el himno de los Estados Unidos antes del tercer partido de la final de baloncesto entre San Antonio y Miami. Pero en las redes sociales aparecieron decenas de mensajes de inconformidad, algunos evidentemente racistas. Por ejemplo, un usuario de Twitter escribió: "Ese niño solo cruzó la frontera para cantar el himno nacional". Otro publicó: "¿Entonces los ilegales pueden cantar el himno nacional en los juegos ahora?". Fue llamado de última hora para interpretar el himno porque el artista que estaba programado no pudo llegar. Sebastián sabe que es estadounidense. Animales, y les dijo que se tenían que regresar a México. Así están las cosas. Vamos con Juan José Méndez, él está en Los Ángeles con más de este ataque racista. Adelante, Juan José. Las imágenes han sido vistas por más de 5 millones de personas en internet y aunque el video le fue removido de su muro de Facebook por varias horas, Esteban Guzmán dice no se va a quedar callado y va a hablar acerca de este ataque que él considera racista. En el video se observa claramente a la mujer diciéndole a Esteban que los odia por ser mexicanos. Guzmán le responde que son personas honestas. Ella, un tanto sarcástica, se ríe y le responde que son violadores y animales. Enfrenté a la señora y le dije: ¿cuál es su problema? No tienes por qué estar enojada. Si hay algún problema, nosotros podemos hallar una solución. Hace 4 días, Guzmán se encontraba junto a su madre limpiando el jardín de una casa en Running Spring, a 80 kilómetros al este de Los Ángeles, cuando la mujer que vive frente a la casa donde trabajaban se acercó para decirles que se regresaran a México y que todos eran ilegales. Él le respondió que era un ciudadano de Estados Unidos. En ese momento me sentí muy asustado, me sentí enojado porque le estaba gritando a mi mamá cosas racistas. En un momento, la enfurecida señora hasta le hizo un gesto vulgar con la mano, pero ante los múltiples insultos raciales, Esteban siempre mantuvo la calma. Nosotros no la odiamos, no estamos enojados con ella, porque ella no entiende. Nosotros queremos ayudarla a ella que entienda cómo somos nosotros los latinos, los mexicanos. El video, que dura 35 segundos, continúa generando indignación en las redes sociales. Naturalmente indignado, Guzmán expresó a través de sus redes sociales que es necesario unir voluntades para poder detener el racismo. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, regreso contigo. Muchas gracias, y te digo, Guzmán no está enfurecido, no está disgustado, pero la gran mayoría de la gente que ha visto este video sí lo está, porque es algo racista totalmente innecesario y lo que denota es una gran ignorancia. El sentimiento antiinmigrante parece ir en aumento alrededor del mundo, claramente aquí en los Estados Unidos en este ciclo electoral, pero también en Inglaterra, donde un joven de origen mexicano y ciudadanía americana fue agredido por el color de su piel, como nos explica Isa Osorio. Juan Jasso, un mexicano nacido en Estados Unidos, quien vive desde hace 18 años en Reino Unido, mantuvo la cordura, mientras unos jóvenes ingleses lo insultaban por su color de piel cuando volvía a casa a bordo de un tranvía en la ciudad de Manchester. Yo no quería oír a ese tiempo, y también la gente que estaban ahí, yo podía ver que no se sentían muy bien con las palabras que ellos estaban usando. La discusión comenzó porque él reaccionó a los insultos de los jóvenes sobre los inmigrantes. Reino Unido es una de las 5 regiones con mayor inmigración en Europa y donde actualmente radican cerca de 10,000 mexicanos. Aunque Juan lleva en las venas sangre mexicana, ha adoptado Inglaterra como su hogar. Pues me voy a quedar aquí porque ya tengo mi hija. Y eso es que creo que yo no me voy a mover para atrás a los Estados Unidos, porque ella es de aquí, ella es en parte inglesa, parte mexicano, parte americano. El ataque a Juan Jasso ocurrió una semana después de que el Reino Unido votara su salida de la Unión Europea por medio de un referendo. Para este analista financiero, ese cambio económico y político también podría tener repercusiones sociales.
La negativa es decir, bueno, queremos que el Reino Unido se cierre, no queremos inmigrantes y hay que atacarlos. Sabemos que esto es lo que genera problemas. Eso generó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Esta es la segunda vez que Juan Jasso es víctima de un ataque por discriminación en Reino Unido. Para los especialistas, son las autoridades quienes deben contener este tipo de prácticas para evitar a futuro un ataque por crímenes de odio. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Univisión. Por un lado y por el otro, una máquina de deportaciones que no descansa. Desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca, los agentes de ICE han arrestado en promedio a 7 mexicanos por día, solamente en el sur de California. Estos son datos del Consulado de México en Los Ángeles. Del total de más de 5,400 detenidos por la migra, ya el 65% de ellos fue deportado. Muchos con hijos estadounidenses o con más de 20 años residiendo en este país. Le platico que en Canadá la policía liberó a 43 mexicanos que vivían en condición de esclavitud moderna y que presuntamente eran obligados a hacer labores de limpieza en propiedades vacacionales de Ontario. Las autoridades comenzaron a investigar varias denuncias, logrando catear el lugar. Detallaron que las víctimas inicialmente pagaron a los traficantes grandes sumas de dinero para dejar su país de origen y ser transportados a Canadá. Una vez en ese país, las víctimas fueron obligadas a vivir en condiciones miserables. La policía de Canadá liberó a mexicanos que vivían en condiciones de esclavitud y que eran obligados a hacer trabajos de limpieza en propiedades vacacionales de Ontario. En conferencia de prensa, la policía informó que las víctimas pagaron a los traficantes para poder ingresar a Canadá. Cuando llegaron, fueron obligados a vivir en condiciones miserables en ciudades del centro de Ontario. Les habían prometido posibilidades de estudio, visas de trabajo y un estatus permanente de residencia. These individuals are now free from the control of the people who wish to exploit them for their personal gain. Tras el operativo no hubo personas detenidas, pero hay 2 sospechosos que trabajan en la empresa de limpieza. En otras noticias, investigan como trata de personas el caso de 43 mexicanos rescatados en Ontario, Canadá, quienes vivían en condiciones infrahumanas y en hacinamiento y que eran obligados a realizar trabajos de limpieza en hoteles de aquella ciudad. Las víctimas llegaron a ese país con engaños. Les ofrecían estudios, visas de trabajo y hasta residencia tras el pago de una cuota. Fueron enganchados a través de redes sociales. Al momento, no hay ningún detenido. Y escuche este caso. Autoridades de Canadá rescataron a 43 mexicanos que prácticamente trabajaban como esclavos en diferentes hoteles del centro y el este de Ontario. En su mayoría hombres, llegaron a las localidades de Barrie y Wasaga Beach bajo engaños, luego de que les prometieron estudios, visas de trabajo e incluso residencias permanentes. Una vez alojados, eran obligados a trabajar en una empresa de limpieza para poder pagar su vivienda, la comida y el transporte. Además, sus salarios eran controlados por sus empleadores, quienes a veces les pagaban menos de $33 al mes. Las 43 víctimas recuperaron su libertad la semana pasada luego de una operación que involucró a unos 250 policías. 2 migrantes esclavizados en Canadá compartieron con Noticias Telemundo su dramática odisea. César y Karina son parte de los 43 mexicanos que eran explotados y obligados a vivir amontonados entre basuras e insectos. Nos hablaron también del giro que ha dado su vida después de que fueron rescatados la semana pasada. Rogelio Moratagle platicó con ellos en exclusiva. Parece una casa común y corriente en Ontario, Canadá, pero en el interior, decenas de inmigrantes, todos mexicanos, vivían en condiciones infrahumanas. Era muy tremendo el olor. Era un foco de infección, tenía 2 baños para 30, 40 personas. Personas que alegan que fueron engañadas porque en México les ayudaron a emigrar con visas de turista y ya en Canadá les enlazaban con una compañía de limpieza que les prometía empleo y un techo decente. Para César, al llegar aquí, la realidad fue otra. Había muchas chinches, muchas personas tenían sus brazos llenos de piquetes, se enfermaban mucho por las chinches, se podía ver a leguas y la basura era tremenda. Así vivieron durante meses. La compañía les enviaba a varias casas en 2 ciudades que están al norte de Toronto, Barrie y Wasaga Beach. El 5 de febrero fueron rescatados por la policía de Ontario. Liberando a 43 personas que estaban envueltas en una situación de trabajo forzoso y básicamente
una situación de esclavitud moderna. La compañía de limpieza que está bajo investigación les conseguía empleos en hotelería y construcción. Les cobraba $400 de renta a cada uno, transporte y otras cosas. A muchos solo les quedaban $50 al mes para vivir. Pues nosotros tuvimos que adaptarnos a vivir de esa manera, porque el propósito era ayudar a nuestras familias, ¿no? En esta casa llegaron a vivir de 30 a 40 personas. Cuando la policía de Ontario llegó a rescatarles,